Ya, ese todavía. Bien, muchísimas gracias por la invitación a este grupo. Quisiera darles también de parte de Dios el espíritu de entendimiento, el espíritu de docilidad, pidiéndoles al mismo Espíritu Santo que descienda sobre ustedes y que Él sea el que nos guíe y también me guíe a mí, según hemos orado también en este momento. Que la paz, la gracia, el amor de Dios esté con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la santificación en el trabajo, del trabajo y a través del trabajo. Básicamente es una unificación de esta dimensión de nuestra vida, el trabajo, el obrar, el quehacer, con la fe. Y no cualquier fe, sino la fe más elevada que nos lleva hasta la elevación más grande y la unión más íntima que podemos tener a Dios. Para esto, les invito a que anoten algunas citas bíblicas que nos servirán para entender esto. Vamos a hacer una pequeña explicación partiendo desde entonces la Biblia, luego tendremos acerca de la tradición de la iglesia, también luego veremos lo que dice el magisterio al respecto y luego profundizaremos lo que San José María Escrivá decía al respecto, puesto que, si bien es cierto, este concepto y esta vivencia de la santidad a través del trabajo se remonta desde el mismo Cristo y si vamos todavía más antiguamente, desde el mismo Génesis. Sin embargo, San José María Escrivá es uno de los santos de estos últimos tiempos que ha explicado esto de una forma maravillosa. Entonces tenemos aquí ya el panorama amplio, Sagrada Escritura, luego la tradición, el magisterio y luego San José María Escrivá. Comencemos con la Sagrada Escritura. Pueden anotar y si desean luego consultar, Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Significa que el trabajo es algo integrante de la vida humana, del ser humano. Hay que tomar en cuenta que esta sentencia la dice Dios antes del pecado. Es decir, que aquí está el ser humano viviendo en santidad, en total comunión con Dios. Y en esta comunión, el trabajo hace parte. Qué impresionante. Después, en Génesis capítulo 3, versículo 17, se nos dice lo siguiente. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Desde el versículo 17 al 19. Es interesante entonces que el trabajo no se puede considerar como una maldición, sino más bien lo que nos dice Dios a través de este texto es que el trabajo en sí mismo hace parte de la vida santa del ser humano, de la comunión con Dios, y más bien lo que ha causado el pecado original es que ahora se realice esta misma actividad con dolor, con fatiga, con sudor, con cansancio. En términos más modernos, con estrés, ¿no? O sea que va realmente a tensionar al ser desde su cuerpo hasta su mente e inclusive también su alma. Entonces, podríamos primero imaginarnos un poco cómo será el trabajo santo en la presencia de Dios sin pecado. ¿Cómo hubiese sido y cómo fue en el caso de Adán cuando trabajó
cuando era el jardinero de Dios y cultivaba este jardín que Dios le había dado. Entonces era un trabajo que no tenía fatiga, que no tenía sudor, que no tenía sufrimiento. Interesante. Con lo cual, desde allí en adelante, el trabajo en sí mismo va a ser parte de la labor del ser humano que le va inclusive a proporcionar una comunión con Dios, y luego veremos otros efectos de él mismo, pero que desde entonces lamentablemente va a estar envuelto en la fatiga, va a estar envuelto en el dolor. Otros textos bíblicos que nos demuestran esta claridad de la dignidad del trabajo y que corresponde al ser cristiano, ya no solamente al ser humano, sino ahora al ser cristiano. Lo que hemos visto corresponde al ser creatural, a todo ser creado por Dios. Ahora veamos al ser cristiano, al bautizado. En primer lugar, debemos afirmar que Jesús mismo fue trabajador. Él fue llamado carpintero o artesano. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Además, Jesús llama para que lo sigan a personas trabajadoras. Inclusive esto es fuerte, ¿no? Dios quiere que vengan a pos de Él personas que gusten del trabajo o que a pesar del dolor, la fatiga que puede traer sepan incorporarlo en su actividad cotidiana. No quiere a perezosos, no quiere a holgazanes. Él llama entonces a trabajadores. Los apóstoles tenían sus ocupaciones. Unos eran pescadores. Pensemos en Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Eso está en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 19. Otro, como es el caso de Mateo, o también llamado Leví, era recaudador de impuestos. Eso está en Mateo 9, 9. Es decir, que el Señor se fija en quienes están ocupados. Es decir, que realmente trabajan. Y esto es ¿por qué? Porque hay un sentido. El que trabaja, entonces luego trabajará para el reino de Dios. El que es holgazán y con esa pereza entra a seguir a Cristo, será un perezoso, también para trabajar por el reino. La iglesia naciente es consciente de que el trabajo es un medio de subsistencia. Por ejemplo, el mismo San Pablo afirma que quiere trabajar para no ser gravoso. Eso lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. Y también, de alguna manera, como lo repite en la primera carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 12. Y a los tesalonicenses les remarca que si no quieren trabajar, que no coman. O sea, el que no trabaja sencillamente no va a comer. Aquí no vamos a ser cómplices de holgazanes. Eso está en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Estas pocas citas bíblicas nos dejan en claro que el ser humano ha sido creado para el trabajo y que el cristiano tiene también la obligación de un oficio, de un trabajo, de una labor. ¿Qué nos dice la tradición al respecto? La tradición, entiéndase por lo que vivió la iglesia primitiva, los primeros años del cristianismo, los primeros siglos, y que nos ha sido entregado esto de generación en generación por medio de escritos, por medio de documentos que se han recopilado en relación a grandes santos que han sido los padres de la iglesia, los que han hecho viva esa tradición y que se ha prolongado en la historia. Primero, hay un documento muy famoso que se llama la Didache. En ese documento, en el numeral 12, nos dice lo siguiente. Miren qué impresionante. Todo el que llegue a ustedes en nombre del Señor sea recibido. Está dando consejos aquí para todas las comunidades que van a recibir a personas que vienen. Entonces por ahí aparece alguien y dice, yo quiero ser cristiano, quiero estar con ustedes, compartir con ustedes, vivir como viven los cristianos. Entonces la Didache dice, bueno, recíbanlos. Luego examínenlos y conózcanlos. Interesante. Los recibimos, pero luego examinamos, conocemos a ver quién es esta persona.
Si el que llega es un caminante, no permanecerá entre ustedes más de 2 días. Es la regla. O si hubiera necesidad, hasta 3 días, si es un peregrino, un caminante. Pero si quiere establecerse entre ustedes, teniendo un oficio, que trabaje y así se alimente. O sea que para entrar a la comunidad cristiana, entras, pero te damos oficio. Mas si no tiene oficio, por eso digo te damos oficio, en el caso de que ya tenía, pues que lo continúe en la comunidad. Mas si no tiene oficio, denle según su prudencia, de modo que no viva entre nosotros ningún cristiano ocioso. Si no quiere hacerlo así, es atención a esto, si no quiere hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estén alerta contra tales. Impresionante, ¿no? Ya desde el principio los cristianos tenían clarísimo que el trabajo era parte de el ser cristiano, así de sencillo, era algo vital. San Juan Crisóstomo, un santo de la iglesia, también padre de la iglesia, nos dice lo siguiente, atención, para encontrar también la espiritualidad del trabajo. Una mujer ocupada en la cocina o en coser una tela puede siempre elevar su pensamiento al cielo e invocar al Señor con fervor. Uno que va al mercado o viaja solo puede fácilmente rezar con atención. Otro que está en su bodega, ocupado en coser los pellejos de vino, está libre para levantar su ánimo al Maestro Divino. El servidor, si no puede llegarse a la iglesia porque ha ido de compras al mercado o está en otras ocupaciones o en la cocina, puede siempre rezar con atención y con ardor. Ningún lugar es indecoroso para Dios. Eso está dicho por San Juan Crisóstomo, primeros siglos del cristianismo. San Gregorio Magno, ¿qué nos dice? Todo cuanto hacemos en este mundo apenas tiene duración hasta la muerte. Todo lo que hacemos se acaba con la muerte. Y llegando a esta, la muerte, arranca el fruto de nuestro trabajo. Todo lo que hagamos y que trabajemos, con la muerte se acaba. Miren qué profundo, San Gregorio Magno. Pero cuando trabajamos de cara a la vida eterna, el fruto de nuestro trabajo permanece. Qué impresionante. Todo lo que trabajemos sin cara a Dios, con la muerte se acaba. Pero si lo hacemos puesta nuestra mirada en el cielo, nuestro ánimo en el Señor, nuestro amor a través del trabajo hacia Dios mismo, entonces ese trabajo tiene fruto y un fruto que permanece. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia en relación a esto? El documento del Concilio Vaticano II llamado Lumen Gentium en el numeral 31 dice lo siguiente. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Es decir, todas las labores y trabajos hay que dirigirlas hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia Dios. Viven en el siglo, es decir, viven en este mundo terreno, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su exigencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Están en el mundo, realizando su trabajo, y desde ese mismo trabajo son capaces de convertirse en fermento que ayude a contagiar a los demás con este espíritu evangélico, evangélico entendido bien, ¿no? No como los hermanos protestantes. Espíritu evangélico, es decir, según el evangelio. Porque los hombres, dice luego un documento de la Iglesia Católica llamado Gaudium et Spes, también del Concilio Vaticano II, en el numeral 34, porque los hombres y mujeres que mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad,
Con razón pueden pensar que con su trabajo, atención a esto, desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Y aquí ya vamos entrando un poquito más en la espiritualidad del trabajo. Es decir, que el trabajo se ha convertido desde la creación misma en una prolongación del cuidado de la creación, pero también en una prolongación del acto creador de Dios, porque la creación tiene también su culmen, tiene su desenlace, tiene su meta, y el ser humano ha sido el que se ha convertido en el coartífice de este desarrollo de la creación. Y entonces con su trabajo, con su sudor, con su esfuerzo, con sus energías, el ser humano lo que hace es contribuir a que ese desenlace de la creación llegue a buen fin. Es lo que dirá San Pablo también, que la creación entera está también expectante para participar también de la redención del ser humano. Qué impresionante. Por otro lado, San Juan Pablo II enseñó en una encíclica llamada Laborem Exercens, enseñó lo siguiente: como persona, el hombre es pues sujeto del trabajo. En otras palabras, podría decirse que en cuanto que trabaja el ser humano, se halla a sí mismo como persona. Y podríamos decir todavía más: si no tiene trabajo, se despersonaliza, se deshumaniza. Como persona, él trabaja, realiza varias acciones pertenecientes al proceso del trabajo. Estas acciones, independientemente de su contenido objetivo, han de servir todas ellas a la realización de su humanidad. Wow, Juan Pablo II veía clarísimo cómo el trabajo develaba la humanidad misma del ser humano, al perfeccionamiento de esta vocación de persona. Es decir, que trabajar te hace persona, te hace humano, no en cuanto a tu ser ontológico, porque de ley lo eres, ya eres persona, ya eres un humano, sino a tu ser total, ya no solamente del ser interior, sino también de tu quehacer. Se nota entonces que eres una persona humana, que tiene en virtud de su misma humanidad, es decir, que el mismo hecho de trabajar hace que redunde en su propia humanidad. Son términos un poco, digamos, filosóficos, un poco más abstractos, pero pienso que se entiende, ¿no? El mismo trabajo, entonces, llegamos a la conclusión que humaniza al ser humano. En cuanto a la familia y el trabajo, también hay un pronunciamiento de San Juan Pablo II en este mismo documento, encíclica, en el numeral 10, y dice lo siguiente: atención. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, el cual es un derecho natural y una vocación del hombre. Con el trabajo sustentamos una familia. Además que la política, la sociedad, debe procurar que sea un derecho de cada miembro de esa sociedad el acceder a un trabajo. Y además es la vocación del hombre, el trabajar. Esos dos ámbitos de valores, uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con el carácter familiar de la vida humana, es decir, uno propiamente del trabajo y otro que involucra a la familia, deben unirse entre sí correctamente y correctamente compenetrarse. Es decir, que hay una unión intrínseca también entre el trabajo y la familia. El trabajo es, en un cierto sentido, una condición para hacer posible la fundación de una familia. Y eso es así. Solamente el que trabaja podría entonces tener una familia, ya que esta, la familia, exige los medios de subsistencia que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo. Hasta aquí, queridos hermanos, lo que hemos hecho de una forma muy rápida es entender que desde la escritura, desde la tradición y desde el magisterio, el trabajo tiene un lugar muy importante en la vida de la persona humana, de cada cristiano católico. Intentemos ahora adentrarnos
en una noción más, digamos, hasta teológica, una dimensión más espiritual también del trabajo en sí mismo. Es lo que llamaba San José María Escrivá la noción del trabajo. Lo vamos a hacer por medio de 4 puntos. Si pueden, por favor, anótenlo. Lo primero es la idea general del trabajo. Lo segundo es la distinción entre trabajo y fatiga, que eso es muy importante. Lo tercero es la dignidad de todo trabajo. Y lo cuarto es trabajo y trabajo profesional. Porque una cosa es trabajar y otra cosa es hacerlo profesionalmente y podemos decir hasta perfectamente como ideal. Entonces comencemos con la idea general del trabajo. Para esto es impresionante, ¿no? José María dice lo siguiente: el hombre fue creado por Dios para que trabajara. Ya lo hemos constatado con los documentos que hemos citado antes, y su trabajo es participación en la obra creadora de Dios. Como decíamos antes, prolonga esta obra creadora, la perfecciona y la lleva hasta su culmen, con un triple sentido. Primero, perfeccionar la creación. Segundo sentido del trabajo, perfeccionarse a sí mismo. Y tercero sentido del trabajo, servir a los demás y a la sociedad. Es decir, perfeccionar la creación venida por Dios. Segundo, perfeccionarse a sí mismo. Y tercero, servir a los demás y a la sociedad. Esa es la idea general del trabajo. Y por eso Dios quiere que trabajemos, porque tiene una dimensión universal, inclusive cósmica, una dimensión personal, puede ser también inclusive espiritual, santificadora. Y tercero, tiene una dimensión social, entre la familia, pero también entre toda la sociedad. Lo segundo, primero ya hemos visto la idea general del trabajo. Veamos ahora la distinción entre trabajo y fatiga. No son sinónimos. La fatiga aparece como consecuencia del pecado original. Así lo veíamos desde la Sagrada Escritura. Y acompaña la actividad de trabajar. Pero hay que distanciarse de la visión del trabajo como de una pena de la que hay que librarse. Algunos dicen, qué pena, tengo que trabajar. Y si alguien siente el trabajo como un castigo, como una pena, y solamente como pura obligación, ha desvirtuado todo el sentido del trabajo. Y ya no se puede llamar un trabajo cristiano. Ya esto solamente está tocado y lacerado por el pecado original. O sea, el trabajo solamente sería para la persona una consecuencia del pecado. Y todo lo que conllevaría ese trabajo también estaría como bordeando o quizá también, ¿por qué no? Lamentablemente, metido en el pecado. Y por eso hay también labores y trabajos que son muy pecaminosos, otros que nos dañan, que nos matan, que nos van desgastando, pero hay otros, en cambio, que nos dignifican, que nos santifican y que nos ayuda a santificar a los demás, que ya veremos. Entonces, hay que alejarnos de esa visión, que el trabajo es pura fatiga y que el trabajo es pura obligación y que el trabajo es algo de lo cual tengo que librarme. Por supuesto que ese no es el sentido. Con Cristo, la fatiga y el dolor se transforman en instrumentos de redención, es decir, la cruz. Si bien es cierto, decíamos que desde el pecado original ahora el trabajo tiene algo de fatiga, de sudor, de trabajo, de cansancio, de estrés, entonces el cristiano aprende a valorar el trabajo y sabe que si de ahí se desprende esto otro que he mencionado, la cruz, entonces hay que aprender a llevarla y con gusto, porque la cruz, desde que Cristo la asumió y ha muerto por nosotros en ella y nos la ha confiado a nosotros para que se convierta en un instrumento de glorificación, como dice San Pablo, líbreme Dios de gloriarme, sino en la cruz de Cristo Salvador. Entonces, si lo incorporamos en nuestra actividad de labor, de trabajo, entonces esta actividad cotidiana nos va a santificar y nos va a unir al mismo Cristo. Qué impresionante. Esto en cuanto a la distinción entre fatiga y trabajo. En cuanto a la dignidad de todo trabajo. El cristianismo desbarató la idea griega de que el trabajo era una actividad servil, es decir, solamente para los esclavos. El que trabaja es solamente
un animal. El que trabaja es solamente un pobre desgraciado. Es un desecho humano. Es un esclavo. La forma ínfima de la actividad humana, que era así valorada por los griegos. Todo lo que se puede hacer de manera física, eso solamente es para los pobres, es solamente para los que no sirven, sino solamente para eso. Llamaban algo indigno de los hombres, que eran libres. Por ello, si es indigno, ya no puedes ser un libre, tienes que ser un esclavo. Una filosofía totalmente errada. La dignidad de los trabajos manuales está en la espiritualización de ese contacto con la materia. Ya así comienza a ver el cristianismo el trabajo. La dignidad del trabajo manual está en la espiritualización de ese contacto con la materia, ¿no? Es decir, cuando el ser humano entra en contacto con este ser físico, se siente de alguna manera como Dios. Wow, eso es impresionante. Dios que también obra. Dice el Salmo que todo ha sido creado a través de las manos de Dios. Todo ha venido de sus manos creadoras. Entonces el ser humano al entrar en contacto con la materia también se entronca en esta actividad de Dios. El mismo Jesucristo llega a decir que él y su Padre todavía siguen trabajando. Todavía siguen trabajando. Qué fuerte. Por lo tanto, la dignidad del trabajo no depende de aquello que se hace. Porque a veces uno puede decir, no, mi trabajo es muy ruin, es muy servil, es muy pobre. Claro está que también hay trabajos que de por sí pueden ser totalmente humillantes e indignos, ¿no? Como si a alguien lo tratan como esclavo, por ejemplo, ¿no? Pero hablando en términos generales, el trabajo digno, normal, ¿no? No depende de aquello que se hace, sino de la calidad de la acción espiritual que uno pone en este quehacer. Es decir, que la dignidad del trabajo está fundada en el amor, está fundada en la ofrenda, está fundada en mi capacidad de llevar esto hacia algo superior. Como decíamos antes, si solamente trabajo para esta vida, pues acaba con la muerte. Pero si lo llevo hasta el cielo, de cara al cielo, será algo que permanece. Entonces, si en ese sentido trabajo, ese trabajo me dignifica, porque todo el tiempo me lleva a una meta superior y no solamente mundanal. Y por último, trabajo y trabajo profesional. Por profesional se entiende oficio públicamente conocido, que implica una formación profesional y comporta deberes, responsabilidades y derechos. Ese es el trabajo o el ser profesional, ¿no? El trabajo profesional. No serían profesionales las actividades ejercidas para cultivar una afición o la práctica del deporte por diversión. Es decir, solamente eso sería una especie de hobby. Voy a labrar la tierra y luego voy a sembrar unas cositas o voy a hacer deporte, pero solamente por pura distracción. Eso no se podría llamar un trabajo profesional, ¿no? El adjetivo profesional añade el matiz dedicación de la vida. Dedicación de la vida. Qué bonito, qué fuerte. Entonces tú puedes también preguntarte, a ver, yo estoy haciendo algo realmente profesional, significa, estoy dedicando allí mi vida, porque algunos solamente trabajan porque no tienen otro trabajo, ¿no? Lo asumen así. Es lo que tengo ahora, pero inmediatamente me sale otro y lo dejo. Y quizás sí, será una opción el tomar otro trabajo, pero mientras lo tenga, tengo que aprender a dignificar y a dignificarme, a dignificar el trabajo por el sentido que le doy, pero a dignificarme también a mí mismo por la forma como lo hago. Eso es importantísimo. Y así aprovecho, si tengo un trabajo que no es lo que yo esperaba, pero si lo asumo profesionalmente, así lo llamaba San José María Escribano, el trabajo profesional implica que uno se entregue de verdad. El fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, al hablar del trabajo profesional solía añadir intelectual o manual, es decir, que hay trabajos profesionales que uno le dedica a la vida realmente
intelectualmente o manualmente, lo que se conoce también típicamente como un trabajo más mental o un trabajo más físico. Por último, dejamos constancia de que San José María utilizaba el adjetivo profesional con un sentido análogo en dos tipos de actividades. La labor del sacerdote, que implica la cuestión sagrada, ¿no? Y también en situaciones como enfermedad, vejez y desempleo, cuando a veces la persona, por ejemplo, no puede trabajar porque ya está enfermo, o porque está viejo, o porque está desempleado, también allí la persona podría encontrar una forma de ofrecer y de trabajar. Por ejemplo, algunos dirían, el sacerdote no trabaja, ¿no? Pero también tiene un trabajo, tiene una labor. Y eso también entra dentro de esta actividad que habíamos dicho antes, ¿no? De las nociones del trabajo, una actividad de perfeccionamiento de la creación, una actividad de perfeccionamiento de sí mismo y también de ayuda a la sociedad. Pero también lo puede hacer una persona que está enferma, una persona que está ya vieja, una persona que está desempleada. Al mirar cuáles son las posibilidades que tiene a su alrededor y empeñarse allí en esto, en un trabajo pequeño. Por ejemplo, hoy día yo visitaba a un anciano que ya tiene 87 años y su trabajo de cada día es levantarse y comenzar a revisar la casa, que está segura, ¿no? Y la segunda actividad o trabajo que tiene del día es alimentar a su perro, ¿no? Es lo que él puede hacer en ese momento, ¿no? Y es lo que puede hacer según su edad, según su disposición, según su capacidad. Él camina despacito para llegar a 3 metros, quizás se demora, no sé si un minuto, ¿no? Solamente 3 metros, porque camina así despacito, va despacito así. Y es lo que puede hacer y es su trabajo, ¿no? De cada día. Entonces esta persona también se dignifica con este quehacer. Dicho sea de paso, entonces no les quitemos a los ancianos o a los enfermos o a quienes no pueden realizar una actividad por algún motivo, ¿no? No les quitemos la posibilidad de trabajar cada día para dignificarse a sí mismo, ¿no? Que eso también es importantísimo. Todo trabajo humano honesto, intelectual o manual, debe ser realizado por el cristiano con la mayor perfección posible. Con perfección humana, significa con competencia. Y con perfección cristiana, es decir, por amor a Dios, haciendo su voluntad y sirviendo a los demás. Eso es importante, detengámonos aquí un momento. Significa que todo lo que hemos dicho antes, ese trabajo no se puede hacer de cualquier manera, sino que tiene que ser un trabajo hecho con perfección. San José María Escrivá tenía una frase impresionante, ¿no? Que decía, si tú me dices que eres buen cristiano porque vas a misa, pero no eres buen zapatero, que es tu profesión, yo no te creo. No eres buen cristiano. Así de claro era él, ¿no? Es decir, que si tú me dices que eres buen cristiano porque vas a misa, porque haces las cosas bien dentro de la iglesia, te creo solamente si es que tu trabajo también dice, habla, manifiesta esta relación que tienes con Dios y que lo haces entonces con perfección, que lo haces de calidad, que te esfuerzas por hacerlo cada vez mejor. Entonces, hay que tener cuidado porque si no se vive esto, se está viviendo una especie de dualismo, el, una mutilación del ser cristiano, porque soy solamente bueno para esas cosas cristianas, católicas, pero para esta otra que implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha actividad personal, muchas horas, si no lo gasto y no lo vivo de una forma perfecta, lo más perfectamente posible, pues entonces estoy sencillamente desvinculando mi bondad que procede de Dios, que sencillamente no me alcanzó ni siquiera para una hora de trabajo. O sea, me alcanzó solamente para la misa y luego para la actividad cotidiana no me alcanzó para nada. Todo lo que he recibido de Dios. Y eso sería sencillamente dar un mal testimonio, un pésimo testimonio cristiano. Intentemos ahora profundizar en la espiritualidad de esta actividad humana, que como decía San José María Escrivá de Malaguer, nos ayuda a
santificar el trabajo nos ayuda a santificarnos a nosotros mismos y nos ayuda a santificar a los demás. Y puedes ya preguntarte esto, ¿no? ¿Estoy santificando mi trabajo? ¿Cómo se santifica el trabajo? Se santifica cuando uno direcciona todo eso hacia el cielo. Tiene un sentido. Y según también los puntos que hemos visto antes. Entonces se ordena todo hacia Dios. Segundo, ¿me estoy santificando a mí mismo? ¿Me está sirviendo para perfeccionar en virtudes? Y tercero, mi trabajo está santificando a los demás. Por medio de él estoy ayudando a los demás. Está mostrándose el rostro de Cristo por medio de mi actividad humana frente a las otras personas. Lo estoy llevando a Dios. Importante. Por ello, he citado aquí algunos numerales de algunos documentos escritos de San José María Escriba que nos pueden servir. Les voy a leer las frases y vamos comentando brevemente. Dice él, ¿no? Todo trabajo que es oración es apostolado. Qué bonito. Todo trabajo que es oración es apostolado. En la medida que el trabajo se convierte en oración, como lo decía, por ejemplo, este padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, mientras la mujer está en su cocina, mientras el uno está por allá tejiendo, mientras el otro está en el mercado, mientras alguien quiso ir a la iglesia pero no podía por alguna situación, donde te encuentres, puedes con atención dedicar tiempo a Dios, elevar tu mente, pensar en el Maestro, porque en ningún lugar es indecoroso para Dios mientras el cristiano se ponga en oración con Él. Por un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional, pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado el trabajo. Qué bonito. Pon un motivo sobrenatural a tu trabajo y ya, lo estás santificando. Todo trabajo entraña una fatiga que, unida a la pasión de Cristo, Redentor del hombre, se hace salvadora para cada uno y para todos. En la medida que nos unimos a la cruz de Cristo por medio del trabajo, que tiene fatiga, estrés, cansancio, entonces, en esa misma medida, ese trabajo mismo servirá para nuestra propia santificación y salvación. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, es decir, deja huella, deja marca, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor en el trabajo. ¿Estás dejando huella en tu trabajo con tu ser cristiano y católico? Tú has de comportarte como una brasa encendida que pega fuego donde quiera que esté, o por lo menos procura elevar la temperatura espiritual de los que te rodean, llevándoles a vivir una intensa vida cristiana. ¿Se siente el ser cristiano en el trabajo, en mi quehacer diario? El trabajo profesional, sea el que sea, se convierte en un candelero que ilumina a sus colegas y amigos. Anzuelo de pescador de hombres, así debería ser considerado el trabajo. Acercar las almas a Dios con la palabra conveniente, mediante un apostolado que he llamado alguna vez de amistad y de confidencia. Si te haces amigos y confidentes de tus compañeros de trabajo, ya tienes una puerta para evangelizar, para convertir tu trabajo también en una forma de santificar a los demás. Porque hecho así, ese trabajo humano, por humilde e insignificante que parezca la tarea, contribuye a ordenar cristianamente las realidades temporales. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Y por último, esfuérzate para que las instituciones y las estructuras humanas en las que trabajas y te mueves con pleno derecho de ciudadano se conformen con los principios que rigen una concepción cristiana de la vida. Es decir, que el mismo trabajo sea moralmente llevado, que implique también lo que se conoce dentro de la Iglesia Católica, esta doctrina social de la Iglesia. Es decir, que esté dentro de los parámetros del cristianismo. Si tú tienes una empresa, tienes empleados a tu cargo, o si tú trabajas en una empresa, entonces también luchar para que esos valores cristianos y humanos sean allí siempre defendidos y vividos.
Así, no lo dudes, aseguras a los hombres los medios para vivir de acuerdo con su dignidad, porque cualquier trabajo que esté al margen de lo que he mencionado, de la moralidad, de los valores cristianos y humanos, sencillamente lo que hacen es denigrar al ser humano. Y ahí sencillamente lo va destruyendo. Pero en cambio, si se vive esto, facilitarás a muchas almas que con la gracia de Dios puedan responder personalmente a la vocación cristiana, porque un buen trabajo capacita al ser humano para tener tiempo, para tener también las condiciones de, por ejemplo, ir a misa, de llegar a los sacramentos, de no estar todo el tiempo tensionado y desviviéndose, por ejemplo, por la actividad del trabajo, porque no le alcanza el dinero y tiene que estar en una cosa, otra cosa, ¿no? Qué difícil. Pero si se busca esto a través de la actividad social, pero también inclusive política, entonces estamos garantizando de que la gente tenga inclusive tiempo para Dios, ¿no? Y tenga tiempo para santificarse ya no solamente en el trabajo, sino también en su actividad familiar y también en su actividad religiosa. Queridos hermanos, esto es lo que quería compartir entonces con ustedes. Ahora tenemos unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? Eso sería en su generalidad la santificación del trabajo, de uno mismo a través del trabajo y de por medio del trabajo la santificación de los demás. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar. O si ya se estaban durmiendo, pues podemos levantarnos para darles la bendición. No, padre, súper lindo, la verdad. Muchas gracias. A mí me encantó eso, padre, que dijo y la verdad que lo anoté. Perdón que no encienda la cámara, padre, pero tengo tan mala calidad de internet ahorita que si la enciendo se me corta. Eso, Me encantó y lo he anotado que Jesús se fija en quienes están ocupados. A veces, a mí en lo particular, me he sentido tan agobiada con tantas actividades y definitivamente que nunca había pensado en eso que usted dijo. O sea, el Señor definitivamente no va a llamar a alguien que no va a hacer nada, ¿verdad? Y qué gran misión tenemos definitivamente, porque tampoco es que bueno, me llama a servirle, pero tengo que hacerlo de la mejor forma y con un compromiso, porque muchos a veces se dice, no, pero es que el servicio es voluntario, ¿verdad? El servicio no es obligación ni nada. Definitivamente que sí es, pero la persona que se compromete debe de hacer un esfuerzo poniendo como prioridad a Dios ante cualquier otra actividad que se tenga. Así que muchas gracias, Padre, de verdad, muy, muy linda la enseñanza y qué lindo saber que nos podemos santificar no solamente, ¿verdad?, en el matrimonio, sino que también en el trabajo y con tantas actividades. Si desean, yo les puedo pasar el documento. O sea, yo he hecho una recopilación y por si alguien Genial. no pudo anotar, yo les puedo pasar. Deja ver si puedo copiar directamente aquí en Zoom. Voy a pegarlo. Ah, no se copia todo. Solamente creo que hay como escribir unos 200 caracteres. Ah, ya no hay cómo. Mm, Padre, pero nos lo puede mandar por WhatsApp Ajá, yo le puedo y ahí pasar a... lo hacemos Ujú, girar para todas las personas porque sí, francamente, bueno, comentando también, eh, cuando, cuando vimos, fíjese que comentarles también un poco a todos los que se conectaron hoy. Hace un par de meses tuvimos una reunión en la iglesia
para ver algunos, cómo íbamos con respecto al plan pastoral. Y a mí particularmente me tocó ver el punto que le mandamos a usted, creo que Xiomara se lo mandó, sobre el cual basar esta prédica, ¿verdad? Que Ujú, era precisamente santificar el trabajo. Y pues honestamente hablando con el padre Gerardo, le digo, mire padre, y esto porque francamente pues ni siquiera lo entendía yo mucho a qué se refería eso, ¿verdad? Y se ujú, me queda viendo y le digo, mire, y en la iglesia hemos hecho algo de esto. Y se me queda viendo y me dice, no, ¿verdad? Entonces ahí surgió la espinita, ¿verdad? De que nos hablara con respecto de este tema tan importante, porque muchísimas, bueno, usted lo mencionaba, el estrés, la ansiedad que muchas veces se produce en nuestra carrera y a veces también hay que decirlo, la desilusión de que en el trabajo no estemos en la posición que queremos, no estemos ganando el dinero que quisiéramos, que si somos, que tenemos nuestro negocio que no va bien, es decir, tantas cosas que pueden ir pasando mal en el trabajo, que si no hay, estamos estresados porque no hay, y que si hay, estamos estresados porque hay mucho, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, tratar de enfocar el punto de la santificación del trabajo y qué dice la iglesia con respecto de eso y cómo podemos hacer nosotros de una forma práctica para mantener esa espiritualidad en el trabajo también y así poderlo santificar, creo que se viene eh, así como muy importante. Y quizás si nos ayudara con esa última parte, padre, tal vez algunos tips de cómo podemos hacer para cuando nos sintamos agobiados, cansados, estresados y poder volver a reflexionar que el trabajo que estamos haciendo pues es también para la gloria de Dios. ujú. Sí, ya, lo primero, pienso que todo depende de una base muy fuerte, muy consistente, y eso es la oración. No sé qué tan posible sea para ustedes. A mí me sirve muchas veces que, digamos, hay algunas actividades y una cosa, otra cosa, y es en medio de las actividades buscar momentos breves de oración. El padre fundador de nuestra comunidad, el padre Pedro, él cuenta que a veces en Estados Unidos hay mucha actividad, pero muchísima, y como tiene que ir de un lugar al otro y a veces son largas las distancias, o sea, el trabajo es fuerte, ¿no? Ir acá, la misión aquí y acá. Entonces, él nos decía, yo a veces he tenido que decir en la casa de una familia, ¿no? Decir, présteme el baño, ¿no? Entonces ha ido al baño y se ha demorado unos 10, 15 minutos, pero no estaba usando el baño, ¿no? Sino que se sentaba, decía, por ahí o se ponía al lado de la pared y se quedaba un rato así como en silencio y orando, ¿no? Hace un rato, unos entre 5 a 15 minutos, ¿no? Dedicaba todo de nuevo al Señor, decía, es por ti, por ellos, dame fortaleza. Y después salía del baño a encontrarse con las personas y decía que salía fresquito, ¿no? O sea, totalmente renovado. Algo así también yo procuro hacerlo. A veces hay muchísimas actividades, una cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces, interiormente, yo rezo un Ave María, digo, como decía San Juan Bosco, ¿no? Con un Ave María, la Virgen lo soluciona todo. Entonces, ya, voy a rezar un Ave María con tranquilidad, pero así pausadamente, con el corazón. Y es una fuerza de lo alto, ¿no? Para continuar con el trabajo. Luego, en, en cuanto a el estrés que uno puede tener, ya digamos, ya estoy metido en eso y ahora, Padre, ¿cómo hago? Estoy ahí metido en eso. Además de la oración, que uno podría buscar momentos estratégicos, aquí voy a hacer 5 minutos, acá, 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 ¿no? Eso ayuda muchísimo. Inclusive rezar el rosario en medio del trabajo es muy, muy gratificante, da una fortaleza muy, muy, y muy
sobrenatural, digamos así, porque uno es capaz luego de resistir tanto, ¿no? O sea, tanto, ya uno diría, pero ya no debería estar de pie y continúa, ¿no? Porque tiene esa gracia desde el cielo. Entonces, además de esto, que es la oración, quizá otros criterios más de pensamiento, también espirituales, pero también psicológicos, ¿no? Es no darle demasiada importancia al trabajo. Saber que solamente, em, mm, mejor lo voy a replantear de la siguiente manera. No darle demasiada importancia al dinero, mejor digamos así. Eso es mejor. Porque el trabajo, por supuesto que hay que darle importancia, pero cuando el trabajo se mezcla demasiado con el dinero, a veces nos agobia demasiado, porque ya no estoy ganando lo mismo de antes. Y entonces eso comienza a crear como una especie de estrés, porque ya no voy a poder pagar lo que estaba pagando o tener lo que tenía antes. Y a veces se crea más estrés, no tanto por el trabajo en sí mismo, sino por el dinero, ¿no? A veces yo me pongo a pensar, y la señora o el señor de la esquina, ¿no? Que no tiene un buen trabajo, ¿no? Que vende ahí en el mercado y todo eso, ¿no? Él gana quizá 3 veces o 4 veces menos que alguno, quizá de ustedes, ¿no? Gana 3 veces menos. Pero él vive. O sea, él está en el mercado, tiene su vida, se lo ve también reír, seguramente también tendrá sus dificultades y todo. Pero ¿a dónde apunto yo? A que igual a la final, ¿no? Con mucha plata o con poca plata, el ser humano nunca se ha muerto de pobre, ¿no? Siempre hay alguien que ayuda, siempre está a su alrededor y esto. Entonces, no valorar demasiado, darle demasiada importancia al dinero, a la plata, que puede provenir el trabajo. Pero sí, entonces, esforzarnos por hacerlo convenientemente, pero sin poner nuestro corazón en eso, porque eso sí nos mata la actividad. Otra cosa también importante es mm, l- la capacidad de sacar momentos en los cuales el trabajo ya no entre, digamos así. Hay algunas personas que dicen, yo cuando voy a entrar a mi casa, entro a mi casa y mi trabajo queda afuera. Ya entro a mi casa y se olvida eso. Entonces, intentar de alguna manera. Actualmente por el teléfono celular, entonces el trabajo se ha metido en la casa. Y por WhatsApp, por Telegram, mandan mensajes, ese de acá, lo de acá, lo de acá. Y entonces eso nos va atosigando y eso sí nos puede ir quemando demasiado porque no nos desprendemos y no tenemos un momento de lo que se conoce en el mundo espiritual y que debería tener cada cristiano, momentos de ocio, es decir, de diversión inclusive, ¿no? Es lo que llamaba Santo Tomás de Aquino la virtud de la eutrapelia. Es decir, que todos los que trabajan se merecen también un momento de diversión. ¿Para qué? Para distensionar interiormente. Al apóstol San Juan se cuenta de una historia de él, que mientras estaba con sus discípulos, San Juan, ¿no? el apóstol, estaba con sus discípulos que ya le seguían, tenían algunas personas que estaban a su alrededor, y lo vieron que con sus discípulos estaba jugando. Entonces algunos así medios críticos comenzaron a decir que por qué están jugando, más bien pónganse a orar o pónganse a estudiar, a trabajar, hagan algo, ¿no? Y San Juan, muy, muy sabio, le dice, así como una cuerda del arco, cuando se la tensiona con la flecha y se la tensiona mucho, 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 llega un momento en el que se rompe. Por eso hay que dejarla también descansar, distensionarla, para que sirva por mucho más tiempo. Algo parecido, ¿no? O también a veces dicen que es como un, ¿cómo se llama? Bueno, un trabajador, ahora no recuerdo el nombre específico de este trabajo. Bueno, una persona del campo que tala árboles, tiene un hacha, ¿no? Y comienza a dar, ¿no? Al árbol, ta, ta, ta. Si con la misma hacha comienza a talar uno y otro y otro y otro, los árboles sucesivos que vienen
no son ya fáciles de cortar, porque el filo del hacha se ha gastado. Entonces merece también el hacha un descanso y tiene que ser llevada a este lugar para que sea tratada el hacha, ¿no? Así también es nuestra vida a veces, cuando solamente trabajamos y metemos el trabajo en la casa, metemos en la familia, metemos mientras comemos, metemos a veces hasta en la misma iglesia. Si lo metemos allí, nos va desgastando y el mismo trabajo, aun cuando esté presente todo el tiempo, nosotros sabremos rendirlo menos y cada vez menos. Y eso sencillamente no tiene un orden. Y ahí sí nos estaría también eh, mal, malcriando, mal acostumbrando y malgastando. Entonces, también esto es importante para un buen desempeño, ordenar y poner límites de espacio temporales del trabajo, ¿no? Básicamente eso podría ahora decirles, ¿no? Que se me ocurre según me Padre, preguntan. muchas gracias. Padre, bueno, Porfirio Cepeda le saluda. Yo quería preguntarle otros dos temas que son cosas que me pasan a mí. En el caso mío, por ejemplo, algo que me impactó de lo que usted acaba de decir es el tema de que uno en su diario vivir tiene que trabajar también para que se santifiquen otros. Y a veces, bueno, en el trabajo ya con la intensidad de la presión y todo eso, a veces cuando las cosas se ponen tensas, uno en vez de buscar que otro se santifique, a veces por ser muy impulsivo o ser muy intenso, yo soy una persona muy intensa, a veces pues lejos de que otro se santifique, creo que lo que hago es quitarle la paz al prójimo muchas veces en el trabajo por mi mismo carácter, de carácter impulsivo y muchas veces regreso triste porque me di cuenta que se me pasó la mano y entonces de repente, y son cosas que se dan en el momento, o sea, decir, pues yo ya había veces que he tratado de apartarme, sosegarme y todo eso, haciendo un poquito de reflexión, meditación o una oración, pero en el momento el acto impulsivo hace que he provocado heridas en gente muchas veces en el mismo trabajo. Entonces, eso me impacta mucho porque ahí lejos de santificar al prójimo, lo que hago es quitarle la paz o incluso, pues, o sea, matarle el día a alguien. ¿Qué me recomienda usted? Porque ese es un tema que a mí me cuesta mucho y que es una lucha diaria, es un tema de las cosas que me cuesta superar. Y lo otro es también en el trabajo en la iglesia, muchas veces uno se apropia de cosas que uno espera, o sea, uno trabaja por Dios y hace por Dios y todo, pero una de las cosas que a muchos, quizás, y no solamente a mí, sino que a muchos nos pasa, a los que estamos sirviendo, es que a veces se trabaja mucho por la gente y a veces uno quizás tiene el pecado, la tentación de que esperar a que la gente responda y a veces, pues, a veces mucha gente, muchos esfuerzos que uno ha hecho por muchos amigos y todo eso, a veces uno quizás quisiera ser como más correspondido y cuando no lo sos, a veces cuesta pues ofrendárselo a Dios porque al final hasta a uno le sale hasta el tiro por la culata y muchas veces incluso, dijo la palabra, esa palabra es muy salvadoreña, le sale al revés la cosa tal vez de lo que, y a veces uno eso lo tiende a desanimar un poco o ser criticado o todo eso. Entonces, a veces esos son como inhibidores para seguir trabajando y a muchos servidores nos pasa eso. Entonces, ¿qué nos recomienda? Bueno, por lo menos en los dos casos, que son casos que yo vivo tanto en la comunidad como más que todo en mi trabajo también. Gracias. Ya, en relación a lo primero, usted podría orar pidiéndole al Señor que así como es impulsivo humanamente, que sea también impulsivo espiritualmente. Así como tiene una viada y una velocidad para explotar, digamos, que tenga esa misma viada y velocidad para ir a pedir perdón. A veces el testimonio cristiano y la santificación de los hermanos no se da solamente por nuestras perfecciones o por nuestras cualidades y virtudes, sino que se da muchas veces por nuestros limitantes, a veces inclusive por nuestros pecados. ¿Y cómo se llega a dar testimonio de eso? Por ejemplo, si es que yo ofendo a alguien de palabra y luego voy humillado, ¿no? Voy donde él y le digo, hice mal, te pido perdón. O sea, pero que se vea que es algo real, que es algo de corazón.
esa persona se va a dar cuenta que yo estoy luchando. No va a decir interiormente, siempre lo mismo y ese no cambia, que haga. Pero si yo voy y me presento así de vulnerable, de frágil, de pecador inclusive, entonces voy donde él y le digo, oye, ¿sabes qué? Lo que te dije hace 5 segundos, ¿no? Perdóname por eso de acá. Yo le digo a veces a los niños esto, si tú le dijiste una mentira a tu mamá, inmediatamente dile, si ya te diste cuenta que porque fue impulso, le dijiste, inmediatamente dile, mami, no, es mentira, perdóname, ¿no? Eso le va a dejar a la mamá como que, ¿qué? O sea, si ya me mentiste, normalmente los niños si ya mienten ya se quedan con la mentira, pero tú vienes a pedirme perdón enseguida. ¿Qué está demostrando este niño? Que realmente quiere cambiar, que no está bien, que entiende esto, ¿no? Entonces, en el trabajo también se puede hacer eso. Y a mí me ha pasado un par de veces algo parecido. Y la otra persona se queda como descuadrada, ¿no? Como que, ¿qué? O sea, se queda confundida, ¿no? Porque recién me dice algo malo, pero enseguida viene y lo aplasta esa cosa mala y me dice que le perdone, que le disculpe o que no era así como me ha dicho. Entonces se nota ahí la buena conciencia y la buena intención que tiene también la persona, a pesar de que ahora se encuentre subyugado por sus impulsos furtivos, digamos así, ¿no? Entonces es importante eso. Yo le recomendaría que le dé al Señor esos impulsos espirituales, que si ya lo hizo así, enseguida le dé la fuerza para ir inmediatamente y pedirle disculpas, perdón, pero de corazón, que se note, ¿no? Y, Gracias. y claro, hacer actos de paciencia, de humillación, todo eso ayuda a, a que sea la razón la que domine y no tanto la pasión, ¿no? No tanto los impulsos o los momentos. Es el camino siempre de la mortificación, de la oración prolongada. Eso es importante, ¿no? La penitencia, eso ayuda a controlar nuestros movimientos más básicos que solemos tener. Y en cuanto a lo otro, habría también de mm, redefinir las intenciones más profundas. En el trabajo de la parroquia me refiero que según la pregunta que hacía, ¿por quién lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y entender que Dios mira el corazón, ni siquiera mira la obra final, es decir, no ve el resultado, porque pueden haber resultados impresionantes hechos con un corazón egoísta, un corazón altanero, un corazón que no procuraba la gloria de Dios, sino su propia exaltación. Lo que Dios mira en ese trabajo parroquial, sobre todo de la iglesia, es lo que uno pone en el corazón. Y hay que creer eso, pero hay que creerlo de verdad. En cuanto yo me esfuerce por Dios, por la gloria de Dios y la salvación de las almas, y quizá nadie colabore y nadie colaboró, este empeño, este esfuerzo que yo pongo va a servir realmente para el propósito que teníamos. Si quizá era un retiro espiritual y nadie colaboró y yo me esforcé demasiado aquí, acá, acá, hay que tomar en cuenta que eso que yo he puesto va a servir para la conversión y santificación de esas personas. Entonces, cuando uno redefine sus intenciones más profundas y sabe que lo está haciendo para Dios, entonces sabe que no va a depender tanto de los otros, sino que va a ser lo que uno haga. Obviamente que tiene que animarlos, decirles, corregirles también, dejarse corregir y todo, pero lo que va a ver Dios va a ser la intención profunda del corazón, el empeño y esfuerzo que uno ponga en esto, y así la repercusión espiritual, el efecto de conversión o de santificación de los demás se dará. Del resto, puede ser que todos lo hagan muy coordinadamente, muy ordenadamente, pero si no hay esto que es lo principal, los efectos espirituales que permanezcan van a ser pobrísimos o paupérrimos, totalmente bajísimos. Eso Gracias. ya. Xiomara también tiene una pregunta, me Y parece. solo no sé, padre, un comentario, no Comentario. pregunta. Cuando estamos orando y a veces, digamos, lo que usted hablaba, que estamos en el trabajo y que podemos orar, y que podemos estar, estamos como en unión con Dios, pero muchas veces, digamos, en algunos trabajos tenemos problemas de que alguien llega, nos interrumpe y a veces es
como complicado el volver, digamos, a lo que se estaba. Yo sé que Dios comprende, pues, porque es todo amor, ¿verdad? Pero digamos, si a alguno nos cuesta estar, digamos, como en un tipo de oración como más personal, podría hacerse también un rezo, podríamos estar, digamos, rezando el rosario. Y, digamos, es como más fácil volver me quedé en tal parte, ¿verdad? Entonces, no sé, padre, si nos pudiera dar alguna recomendación. Sí, eso. Básicamente eso, buscar momentos, si hay momentos libres y uno puede adelantar un misterio, pues impresionante. Inclusive yo quería ponerles a ustedes, ya que estamos en el mes del Rosario, aún estamos, ¿no? Quería ponerles un audio, un video de un exorcismo donde el demonio declara delante del exorcista todo el misterio del rosario, o sea, algunas cosas, ¿no? Que el exorcista le obliga a decirlo, ¿no? Y me parece muy, muy diciente, inclusive para animarnos, ¿no? El hecho de tener el rosario, de rezarlo, de acrecentar nuestro deseo de oración, que es, a veces no es tanto que no tengo tiempo, a veces no es tanto que no tengo quizá las condiciones o que estoy en, quizá tengo tiempo, pero estoy con otras personas a mi alrededor, no sé, se ponen pretextos. No es tanto eso, sino que más bien es el deseo, es el ánimo, las ganas, la necesidad que uno puede tener de la oración. Entonces va a depender más de eso y por ello siempre recomiendo que se pida a Dios la necesidad de la oración, porque a veces no se tiene necesidad, solamente se sabe que se tiene que hacer. Pero de eso a tener necesidad hay un abismo tremendo, porque tiene necesidad, no puede vivir sin ello, no puede estar, yo que sé, 2 horas sin rezar una Ave María o elevar una oración o hacer algo por Dios espiritualmente, ¿no? Entonces, más bien, yo les pediría que pidan al Señor esta gracia de la necesidad de la oración en todo momento. Inclusive hay alguien que le sirvió, ¿no? Realizar una oración, ponía en su reloj un pitido así, tic, cada hora, ¿no? Tic, y sabía, una Ave María. Y se esperaba un ratito, rezaba, ¿qué? 30 segundos, una Ave María y seguía trabajando. Tic, sonaba una Ave María. Así. E iba ofreciendo todo el trabajo de cada hora a la Virgen María por medio de esa forma tan práctica, ¿no? Y me parece tan original, tan chévere inclusive. Sí, eso. Eso. Eduardo creo que tiene Padre, ¿Perdón? o nos lo va a enviar. ¿quieren, lo puedo poner ahorita para que lo vean? O que lo escuchen. Sí, veámoslo. Sí, padre. Eduardo quiere decir algo. Él quiere decir que lo veamos. No, solo un pequeño comentario, tal vez como una pequeña práctica que yo trato de usar. Y es el hecho, padre, que cada cosa que voy haciendo durante el día, o cada reunión, o cada correo, como que le pido un coaching al Señor, ¿verdad? Como le que digo, mira, y lo estaré haciendo bien, o cómo lo harías tú, o voy a esta reunión, o al salir de la reunión, mira, logramos el objetivo, o mira, sacame de este rollo y pasemos la página, o no, gracias por el resultado de esta reunión. Es decir, yo he ido trabajando un poco en ese proceso de santificación del trabajo, buscando cómo integrar al Señor en cada cosa que hago. Entonces, eso a veces pienso yo que me pongo como loco, ¿eh? Es decir, casi que hablar solo, pero realmente sí, de repente me mira alguien por ahí o me escucha, va a decir, este más está solo hablando en el carro, ¿va? Entonces, tal vez mi mensaje es que cuando uno logra hacer partícipe al Señor de cada una de las actividades que uno hace en el día a día, sin duda uno va como guiado del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hacerlo parte de nuestras actividades del día a día
y obviamente el trabajo es el que muchas veces nos chupa más el tiempo en nuestra operación diaria, ¿verdad? Entonces, lograr ese equilibrio, pero de la mano con él. Eso era el comentario, padre. Gracias. Muy bien. Listo, entonces vamos a poner el video. Dura unos 10 minutos. Sí, y prácticamente con eso terminaríamos. Seguramente luego van a querer hacer muchas preguntas, pero ahí nos vamos a ir hasta la medianoche. Y yo todavía tenía un compromiso hace media hora y ya le dije a él que me espere. Es con un chico que tenía que hablar, ¿no? Entonces, les pondría el video inmediatamente. Creo que va a ser muy claro, es muy claro. Y les doy la bendición y ahí terminaríamos, ¿ya? Ok, padre. Ujú. Listo. Ya, solo para que sepan, Salvador Íñiguez es un cristiano católico, misionero, bien católico, es bueno, ¿no? Es realmente bueno. Y él es el que da testimonio de esto según un mensaje que le han enviado. Deja ver, compartir sonido. Veamos. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, padre. Ya, veamos ahora si es que la pueden escuchar. Alabado sea Jesucristo, querido. ¿Escucharon eso? Sí. Alabado sea Jesucristo que dijo, ¿verdad? Sí. Sí, padre. Ya, listo. Entonces, ahora sí, ahí va. Queridos hermanos, pues quisiera compartir hoy a través de este pequeño video un testimonio muy fuerte, pero también muy enriquecedor, que tiene que ver con el rezo del Santo Rosario. El audio que voy a poner y voy a tratar de ir traduciendo conforme se va hablando y se va escuchando en él, está en italiano. Es un exorcismo que realizó el padre Ambrosio de la diócesis de Milán. Y bueno, pues yo lo considero digno de saberlo, de difundirlo también. Y pues vamos a hacer una pequeña oracioncita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todo sea para gloria de Dios y alabanza de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. El audio original está en italiano. Unas personas de grupos de oración me lo enviaron de allá. El sacerdote está, por lo que se escucha, está realizando el exorcismo, pero está con un grupo de personas, porque hay momentos en los que él cuestiona al maligno que está poseyendo a la persona, a una jovencita, hasta donde sé, y él como que conversa con las personas también. Voy a tratar de traducirlo lo más fiel posible, pero también aplicándome al contexto de lo que él quiere transmitir a través del audio y la conversación. Pues sin más, doy comienzo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sellamos con la preciosa sangre de Cristo para que nada ni nadie nos pueda provocar ningún daño. Oh María, hoy es tu fiesta del Santo Rosario. Y a mí me gustaría que Belzebul, que fue el nombre que dio, nos pudiera hacer un poco de catequesis acerca del Santo Rosario. Por lo tanto, te suplico, Virgen María, que Él pueda hacer una catequesis hoy en tu fiesta particular. Yo te suplico unos minutos o muchos minutos. Ya, antes de comenzar a escuchar esto, porque es un poco fuerte, les pido que, o sea, que no se vayan a asustar o alguna cosa así, ¿no? O sea, si alguien tiene como susto, eso de ahí, mejor no lo escuche, porque o sea, todos sabemos que el demonio existe, ¿no? Y también sabemos que a él le gusta dramatizar, apantallar, le gusta estar ahí como llamando mucho la atención y por eso la forma como lo hace. Él pudiese hablar de otra forma, pudiese hablar de una manera muy angelical, pero le gusta hacer así también para molestar, ¿no? Entonces van a escuchar una voz muy fea, ¿no? Entonces si alguien tiene como miedo a alguna cosa así, mejor no, porque no es una buena, o sea, no es bueno escuchar esas cosas con temor, porque eso luego se puede convertir en algo a veces psicológico, pero también espiritual, que engendra como ese miedo delante del demonio, ¿no? Y si somos cristianos sabemos que existe, que le gusta hacer esos juegos, esas formas feas,
nada más. Y uno sabe que solamente es alguien que le gusta asustar y apantallar. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, si alguien tiene una especie así como de miedito, mejor no lo vea. ¿Ya? Todos aquí Padre, son adultos, ¿no? padre, mire, perdón, yo le envié ahorita el link donde está ese mismo audio, pero ya traducido, pero traducido en letras, o sea, el texto no está alguien traduciéndolo. Yo creo que así es como un poco menos fuerte, porque la gente lo va leyendo en lugar de irlo escuchando. No sé. Se Ah, lo mandé porque a su WhatsApp. él lo traduce en voz, ¿no? Él lo Ajá, traduce en un cabal. texto. Ajá, en Entonces, cambio, acá la gente solo lo iría leyendo. sí No pienso sé. que es lo mismo, ¿no? Pienso. Ah, Sí, porque igual se va a escuchar, no lo otro, ¿no? O sea, sí, ahí ustedes pueden discernir fácilmente, ¿ya? Si es que desean o no. El mensaje es impresionante, ¿no? Él se ha obligado por ti a hablarnos del Santo Rosario. Y por lo tanto, con tu permiso, María, y por órdenes del cielo, yo te ordeno que nos hables del Santo Rosario y del poder que tiene en contra de ti. En el nombre de Dios, te ordeno que hables. Habla bien y en un italiano claro y dinos cosas hermosas y todas las cosas que puedas. Habla. En un italiano claro. Esa corona me destruye. Habla en un italiano claro, tú eres capaz. Adelante. Cada Ave María me revienta el cerebro. Adelante, continúa sin que yo te lo esté diciendo. La Virgen quiere que tú nos digas el poder del Santo Rosario en contra de ti. Es una oración muy simple, pero no todos lo hacen. Pero quien lo hace se une a la vida de Cristo y de María. Y eso a mí me revienta el cerebro escuchar esa cantinela, las Aves Marías. No lo soporto. Aún cuando lo tienen en la mano sin que lo recen, me fastidian. No lo soporto. Pero ella, refiriéndose a nuestra madre, ama esta oración. Adelante, dice el Padre. Quien lo reza en familia tiene una protección particular sobre ellos cuando se reza en familia. Yo no puedo entrar en esa casa donde el rosario se reza en familia. No se me da el permiso, no me es permitido. Porque el poder del Santo Rosario en familia me aplasta.
El padre dice adelante, que siga hablando. In quelle famiglie, se c'è anche una sola persona que lo prega, può salvare. En aquella familia donde haya una sola persona que lo rece, puede salvar a los otros de la familia. Donde haya una sola persona que lo rece. Oh María, te damos gracias porque obligas a este demonio llamado Belzebul a hacer esta publicidad acerca del rosario. Oh María preciosísima, yo, con tu permiso, quiero compartirlo con muchas personas. Haz lo que hable. Adelante. I misteri che lei predilige Los misterios que ella prefiere son aquellos de la pasión de Cristo, obviamente los misterios dolorosos, porque allí se encuentra la salvación de la humanidad. Y dice el Padre, ¿y los gloriosos no? Y dice, sí, también. Adelante. Pero quien reza el rosario, yo siempre voy a tratar de distraerlo. Y el Padre le dice, ¿cómo? Con pensamientos y distracciones. Pero la Virgen agradece de igual manera y el maligno dice sí. Y el Padre dice, ahora entiendo por qué estás enojado, amigo. Ahí es donde el Padre como que le dice a algunas personas, se dan cuenta, la Virgen acoge todo. Y el maligno responde y dice, sí, acoge todo. Dándonos a entender pues que la Virgen, aunque lo recemos mal, acepta. Necesitan rezarlo con sus niños. Enseñarles esta oración antes de que llegue yo a turbarlos. Porque yo llegaré y les robaré su pureza. Por lo mismo, las mamás deberían rezar el rosario con esos pequeños, con esos niños. Porque yo lo que quiero destruir hoy es la familia y los jóvenes. Oh Virgen María, te damos gracias porque nos has donado tu rosario, que siempre lo recomiendas en los lugares donde tú apareces. Te damos muchas gracias, Madre, por estas palabras de este demonio, que a través de este exorcismo, que yo, tu sacerdote, estoy llevando a cabo con la ayuda y la participación de 6 de mis colaboradores, que rezan y que me afianzan. Gracias, oh María. Si tú quieres ahora obligarlo a Belzebul a que diga alguna otra cosa, te lo suplico, haz lo que continúe. Aquí prega el rosario lei da tante. A quien reza el rosario, ella le da muchas gracias. Gracias espirituales, dice muchas, muchísimas. Y eso yo no lo soporto. Anche le novene mi fanno scoppiare il cervello. Dice, también las novenas me hacen que me reviente el cerebro. Non le sopporto. No las soporto. Soprattutto María che scioglie. Sobre todo la novena de María que desata los nudos.
la novena de María de Guarda, a noi Satanudo. piacciono tanto le litanie. Dice, escucha, mentre le diciamo, ¿qué nos prima puedes si decir de las letanías? Cosa ci dici delle ¿Qué nos puedes litanie? decir de las letanías? Mi schiacciano. Dice, me aplastan. Mi danno fastidio. Me fastidian. Y el padre dice, ¿por qué? Perché è un continuo lodare, lodare, lodare. Porque es un continuo estarla alabando, alabando, alabando. Y el padre dice, pero ella se lo merece. Y él dice, por ustedes. Ah, veramente anche la tua Pero regina, verdaderamente anche se también tu es non tu la reina, riconosci. aunque tú no la reconozcas o no. Responde afirmativamente. Dice ya, o sea, sí, es su reina, aunque no la reconozcan. María es la que le E aplasta la poi delle cabeza. litanie ancora cosa mi Dice, dici? por lo tanto, Perché entonces, ¿qué non me dices de tutti las le dicono letanías? terminando Porque il no rosario. todos las rezan cuando terminan el rosario. Y el maligno dice, lo sé, lo Chi sé. non le dice sbaglia. Quien no la reza se equivoca, las letanías. Detto dal diavolo. Entonces el padre ahí les está diciendo a los que están con él, ¿lo ven? Lo ha dicho el diablo. Oh, quante cose belle, Madonna. Oh tu ci María, doni, cuántas cosas hermosas nos has regalado de manera imprevista, in maniera anche da questo de manera Satanás, que este demonio, da questo che si chiama el cual ha dicho que se llama, al menos el nombre que ha dado es Belzebul. Allode tua, oh Maria, Gloria a ti, oh María. hai ancora, lei ti dice, Dice, ¿hay alguna otra cosa que ella quiere que nos digas o has terminado? Rispondi. Responde. Ho finito. Y dice el maligno, he terminado. Allora noi preghiamo, Maria. Entonces el padre dice, hagamos una oración a María y empieza a rezar la salve, Vita, vida, dulzura y esperanza nuestra. salve. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando Sospiriamo, gementi e piangenti. en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanitos. Ya. Entonces solamente es para incentivarles a que también dentro del trabajo, durante la actividad diaria, inserten el rezo del Santo Rosario, que es muy, pero muy importante. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Un gusto haber compartido con ustedes y la persona que grabó me manda el link o el video, por favor, ya para Con gusto. Se pasar. lo vamos a enviar. Muchas gracias.